Hola de nuevo, en este vídeo vamos a hablar de bits y de bytes, que como veréis es un tema que parece que es más de informática que todo lo que habíamos hablado hasta el momento. En realidad, tanto las matemáticas como la informática están muy relacionadas, pero he querido acabar el vídeo del primer tema hablando de algo que suene más a informática para que no penséis que este curso no es de informática, que en el fondo es un curso de introducción a la informática. Bueno. Como he comentado ya en algún momento, los ordenadores codifican información usando el sistema binario, que es un sistema en base 2, es decir, tiene solo dos símbolos. Normalmente usamos el 0 y el 1 para representar los símbolos en binario. Ahora bien, no es que dentro del ordenador haya un 0 o un 1, lo que hay es una representación de un estado físico que tiene dos posibles estados, como puede ser, por ejemplo, el voltaje o el magnetismo. Bien. Al elemento más pequeño capaz de almacenar un único dígito en binario se le llama bit y es la unidad básica en informática. Puesto que un bit es una unidad muy pequeña, se suele usar el byte, normalmente, que son 8 bits, es un grupo de 8 bits como unidad de información. Bien, obviamente el bit es pequeño y el byte, aunque sea 8 veces más grande, sigue siendo pequeño. Entonces ha sido necesario, conforme ha ido avanzando la tecnología, tanto de discos duros como la capacidad de enviar cada vez más información a través de las redes, ha sido necesario usar los múltiplos del Sistema Internacional de Medidas, kilo, mega, giga y tera. Así, un kilobyte, estrictamente hablando, son 10 elevado a 3 bytes. La razón principal por grabar este vídeo es por la polémica que hay sobre qué es un kilo en informática. Como bien sabéis, un kilogramo son 1000 gramos y un kilómetro son 1000 metros. Por lo tanto, un kilobyte, estrictamente hablando, tiene que ser 1000 bytes, 10 elevado a 3. De la misma forma, un megabyte es 10 elevado a 6, es decir, 1.000.000 de bytes. Y un gigabyte es 10 elevado a 9, es decir, 1000 millones de bytes. Y un terabyte es 10 elevado a 12, es decir, un millón de millones de bytes, o lo que es lo mismo, un billón de bytes. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que realmente esto no es así. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones un kilobyte hay algunos fabricantes, incluso sistemas operativos, como veremos en algún ejemplo, que para ellos un kilobyte es 2 elevado a 10 bytes. 2 elevado a 10 es igual a 1024, como veis aquí. Y como 1024 es un número muy parecido a 1000, pues a la cantidad 2 elevado a 10 se le llamó kilobyte. De forma similar a 2 elevado a 20 mega, 2 elevado a 30 giga y 2 elevado a 40 tera. Ahora bien, esto no es verdad. Es decir, 2 elevado a 10 podrá ser parecido a 1000, es decir, a 10 elevado a 3, pero no es 1000, es 1024. Y 1024 obviamente no es lo mismo que 1000. 2 elevado a 20 se podrá parecer a un millón, pero no es un millón. Fijaros que son 48.576 bytes de diferencia. Y ya si nos vamos al giga y al tera, pues aquí hay más problemas. ¿Cómo se ha intentado solucionar este conflicto? Bueno, pues el Sistema Internacional de Unidades y Medidas, el SI, ¿vale? Se reunió y redactó una ISO, es decir, un estándar, en la que decidió que kilobyte es 10 elevado a 3 y kibibyte es 10 elevado a 10, 2 elevado a 10, disculpad. Es decir, que si nosotros queremos representar 1000 bytes, tendremos que usar el kilobyte. Y si queremos representar 2 elevado a 10 bytes, 1024 bytes, tendremos que usar el kibibyte. De forma similar está el megabyte, el gigabyte y el terabyte, que si fijáis en el prefijo, KB, BM, GB, TB, en el caso de las unidades en base 2, se pone una I minúscula en medio. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que dice el Sistema Internacional de Unidades y Medidas, pero ¿se le hace caso o no se le hace caso? Pues se le hace poco caso. Os voy a enseñar un ejemplo, voy a cambiar de pantalla en un momento. ¿Vale? Por ejemplo, si os fijáis, esta es la web de Amazon, he puesto Google Nexus 5 para enseñaros un ejemplo y aquí tengo señalado cuánta RAM tiene. Tiene 2 GB de RAM. La pregunta que nos hacemos es ¿cuánta RAM tiene? 2 por 2 elevado a 20,
o 2 por 10 elevado a 6 bytes. Pues realmente no lo sabemos. Eso dependerá del fabricante, que en este caso es Google, lo que ha considerado oportuno. Y si nos vamos a transmisión de información por la red, fijaros que, por ejemplo, la web Movistar publicita una Wi-Fi de 100 megabits. Entonces, ¿este mega qué son? De nuevo estamos igual, ¿no? 2 elevado a 20 o 10 elevado a 6. Pues no lo sabemos a ciencia cierta qué es lo que es, si es una cosa o la otra. Volviendo a esta discusión, quiero que os fijéis que no es lo mismo aquí que te vendan 10 elevado a 6, que es 1.000.000, a que te vendan 2 elevado a 20, que es, si os fijáis, 48.576 bytes de diferencia. Es una diferencia bastante considerable. En realidad, si seguimos el sistema internacional de medidas, si ponía 2 GB de RAM, deberíamos pensar que tiene 10 elevado a 6 por 2, 10 elevado a 9, ¿vale? Por 2. Antes creo que he dicho 10 elevado a 6 y tenía que haber dicho 10 elevado a 9, he confundido el giga con el mega. De forma similar he dicho 2 elevado a 20, tenía que haber dicho 2 elevado a 30. ¿Vale? Pues mira, todavía lo pongo, o sea, la diferencia es todavía mayor, o sea, no es lo mismo 2 elevado a 1.000.000.000 que 2 elevado a este número, o sea, la diferencia es, fijaros, 73 millones de bytes de diferencia, o sea, es una diferencia abismal. Bueno, voy a enseñaros un ejemplo real. Si os fijáis, aquí tenemos una memoria USB de 8 GB, que realmente el fabricante dice 8 GB y realmente está vendiendo 8 por 10 elevado a 9 bytes. Se lo está haciendo bien. Si preguntamos, si apretamos el botón derecho sobre este disco extraíble y miramos la información que sería en el ordenador, sale esta cosa que veis aquí, esta ventana, realmente nos dice que tiene 7.843 millones de bytes. Es un poquito menos porque parte de la memoria que tiene este dispositivo lo necesita para cuestiones de configuración. Bueno, pero si miráis aquí que es lo importante, el sistema operativo nos dice que tiene 7,3 gigabytes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que el sistema operativo no sigue las recomendaciones del sistema internacional e interpreta erróneamente que 8 GB son 8 por 2 elevado a 30 bytes. Es decir, que interpreta gigabytes como gigabytes. ¿De acuerdo? Voy a volver a esta diapositiva. Entonces, el vendedor del dispositivo sí que está siguiendo las recomendaciones del sistema internacional, es decir, sí que son 8 por 10 elevado a 9 bytes, pero el sistema operativo interpreta GB como GIB. Y entonces da la impresión que nos han vendido un dispositivo con menos memoria de la que realmente tiene. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué 7,3? Bueno, 7,3, si hacéis una regla de 3, veréis rápidamente de dónde sale este 7,3. Vale, otra cosa que también os queríamos comentar es sobre la diferencia entre capacidad de almacenamiento y velocidad de transmisión. La capacidad de almacenamiento se suele representar usando bytes y sus múltiplos. Así hablaremos de discos duros de 3 GB o de una memoria RAM de 2 GB, como hemos visto en el ejemplo anterior. Sin embargo, la velocidad de transmisión se mide en bits y sus múltiplos. Así, si un vendedor de redes Wi-Fi, ¿no?, nos promociona una red a 100 MB, se está refiriendo a 100 megabits, no a 100 megabytes, es decir, 8 veces menos. Voy a volver a los ejemplos que os he puesto antes para que lo veáis. En el caso del Google Nexus, habla de 2 gigabytes de RAM, es decir, 2 GB. Fijaros que la B es mayúscula, aquí está hablando de bytes. Si bajamos en las especificaciones, habla de capacidad de disco duro 16 gigabytes. De nuevo, la B es mayúscula porque se refiere a byte. Y sin embargo, a la hora de transmitir información, se habla de 100 megabits. Fijaros que la B es minúscula. Por lo tanto, la B mayúscula para bytes, la B minúscula para bits. Bueno, y con esto hemos acabado este vídeo y nos vemos en el siguiente tema.